Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Vimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de capítulo número 8 de la Bhagavad Gita, que ya casi está finalizando el capítulo 8 y que lleva por nombre Alcanzando el Supremo. En el día de ayer habíamos visto que en el texto leído el Señor hablaba sobre su morada suprema y hacíamos hincapié entonces en que si el Señor tiene un lugar específico que es el núcleo de todo, es el origen de todo, a cual las escrituras describen como morada suprema, ese lugar está lleno de variedad y actividad, lleno de detalles. Entonces eso significa que al Señor decir mi morada suprema, significa que Él no, Él en última instancia no es abstracto, aunque tiene una connotación abstracta, o sea, Él tiene una personalidad, es una persona y por tanto tiene un lugar, un espacio espiritual, por supuesto, no material, donde reside a plenitud con aquellas entidades vivientes completamente puras en virtud de su amor puro por Él. Hoy vamos a ver acá el verso número 22 y unos cuantos hasta donde más o menos nos dé un tiempo prudencial. El verso 22 dice: a la suprema personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque Él se encuentra en su morada, es omnipresente y todo está situado dentro de Él. Este texto está lleno de mucha información que vamos a analizar con cuidado, de manera general, pero con cuidado para no perdernos los detalles. Dice: a la suprema personalidad de Dios. O sea, evidentemente se está refiriendo a la concepción personal de Dios, o sea, su personalidad. ¿Quién es más grande que todos? Cuando habla de más grande que todos, entonces se está estableciendo evidentemente una comparación. Está estableciendo que hay diferentes entidades vivientes, unas en un nivel de conciencia más elevado, con más poder, con menos poder que otras, y está también la personalidad de Dios. O sea, hay diferentes, infinitas personalidades que forman parte de esa personalidad de Dios y está también de manera independiente la propia personalidad de Dios. Entonces, al establecer la comparación, el Señor Krishna explica quién es la más grande, o sea, quién es más grande que todos. Ese más evidentemente significa que por encima de él no existe ninguna otra entidad viviente que tenga mayor poder, porque de hecho el poder de la suprema personalidad de Dios es ilimitado. El término ilimitado sabemos que no tiene límites, así que glorificado sea el Señor por todo su ilimitado poder. Entonces sigue diciendo que a esa suprema personalidad de Dios, que es la más grande de todas, se le consigue, o sea, uno puede llegar a ella, uno puede obtenerla mediante la devoción pura. Esto es importante porque aquí está el Señor volviendo a recalcar un tema que ya ha recalcado en versos anteriores, y es que la única manera de acceder por completo al Señor en su estado como personalidad o como persona, o sea, su concepción Bhagavan, es a través de la devoción. Y la devoción se manifiesta de forma natural en el servicio devocional como su actividad natural. O sea, la devoción, el amor, se manifiesta
de manera natural a través del servicio. Cualquier persona que experimenta amor hacia algo, entonces de manera natural se preocupa por ese algo, se preocupa por el bienestar de ese algo. Hablo en el amor en su concepto normal, porque el amor en su concepto contaminado, lo que llamamos amor muchas veces acá en esta tierra, no es más que lujuria y apego. Por ejemplo, alguien dice que ama a algo o que ama a alguien, pero en vez de preocuparse totalmente por el bienestar de ese algo o alguien, se preocupa por el disfrutar de ese algo o de ese alguien. Y entonces eso es importante ver la distinción, porque entonces cuando ese disfrutar se ve frustrado porque ya no puede hacerlo, entonces ahí viene el problema, porque no era amor puro en la connotación más pura de la palabra, sino era una mezcla de lujuria con apegos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está hablando del amor puro, del amor puro. De hecho, no está empleando solamente la palabra devoción. Krishna no está diciendo que esa suprema personalidad de Dios se la alcanza por devoción. Él está añadiendo un adjetivo a esa devoción. Él está diciendo que por devoción pura. O sea, cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, mientras que surge o no surge un poco de devoción y esa devoción va creciendo, entonces vamos a ver que esa devoción, esa semilla de devoción surge en medio de un mar de variedades de sentimientos, emociones, apegos, afectos, conocimientos, informaciones, etiquetas, emociones, etcétera, 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 relacionadas a este cuerpo material en relación con nuestra experiencia material. O sea, cuando la devoción surge en nosotros o el vestigio de la fe o los primeros asomos de atracción por Dios, vamos a ver que es como una plantita que surge en medio de una variedad inmensa de hierbas. Esa plantita ni se ve. Entonces, en ese caso se puede hablar de inicio de la fe, de inicio de algo que puede ser devoción, pero no se puede hablar propiamente dicha de devoción pura. Devoción pura significa que todas esas otras plantas se van quitando, se van secando, uno se va encargando de ir limpiando todo y limpiando, para que la planta de la devoción vaya ocupando todo el espacio. Cuando llega un momento en que la planta de la devoción ha ocupado todos los estratos de nosotros como ser humano, desde la parte más burda hasta la parte más sutil, y entonces llega a tal punto que rompe los límites de la conciencia material, o sea, nos lleva más allá de la conciencia material. Cuando la devoción se convierte en el centro y sustancia de todos los aspectos de nuestra vida, cuando todo está en función de nuestra devoción, cuando nuestra devoción al Señor Supremo es el punto de partida para todo, la razón para todo y la meta para todo, cuando desde nuestro estado de devoción hacemos todo, amamos a todos, nos relacionamos con todos, hacemos cualquier cosa en la casa, en el trabajo, en la calle, en nuestro comportamiento, cuando todo está marcado e impulsado por ese estado de devoción, entonces se puede decir que tenemos devoción pura. Entonces esa devoción pura es la que reactiva a Priti, o sea, el amor puro, y ese amor puro cuando es hacia Dios se llama prema, o sea, amor puro por Dios. Entonces a Dios no se le alcanza solamente con la devoción, no basta con la devoción, es necesario que esa devoción sea cultivada. Ese cultivo se llama servicio devocional, tiene que ser guiado porque es difícil cultivar la planta de la devoción en medio de estos tiempos, sin una buena guía y sin una buena compañía, y por supuesto y sin sinceridad y sin aplicación tampoco es posible. El principio de ese cultivo, hemos repetido muchas veces, es el comenzar a escuchar sobre el Señor como persona, o sea, el Señor como algo con cualidades, con pasatiempos, con características, empezar a escuchar su palabra y empezar a escuchar palabras que hablen de Él de manera sincera y de bocas de personas que tengan un sentimiento genuino acerca de Él. Ese es el principio del servicio devocional, ese es el principio del cultivo de la planta de la devoción.
cultivo puede ser más largo o más corto en el tiempo. Depende de nuestra entrega hacia el cultivo y depende también entonces de con cuánta disciplina trabajemos en la limpieza del jardín donde está creciendo la planta de la devoción. Entonces, devoción pura. Entonces sigue diciendo, él se encuentra en su morada, o sea, vuelve a hablar de la morada, o sea, lo que está diciendo es, él está localizado. El Señor como persona tiene un espacio propio, él está localizado, vuelvo a decir, no es un espacio material, es un espacio completamente espiritual, porque el Señor es completamente espiritual. Entonces dice, él está en su morada, es omnipresente. Cualquiera, ¿verdad? De este ejemplo hemos hablado también, cualquiera podría preguntar, bueno, si él está en su morada, si él está localizado, entonces ¿cómo es que se dice que él es omnipresente? La palabra omnipresente evidentemente significa que se encuentra en todos los lugares al mismo tiempo. El Señor en versos anteriores también dice, yo estoy dentro del corazón de todos, yo estoy dentro de cada átomo, yo soy el principio de todo, soy la sustancia de todo, ¿verdad? Pero también hemos visto entonces que el Señor habla de sus energías y habla de cómo mediante sus energías Él está presente en todo y Él está a cargo de todo. Y pusimos el ejemplo del sol. O sea, el sol está en un lugar específico localizado y sin embargo desde allí sin moverse hace que todo ocurra en cuanto a todo lo que tiene que ver con la luz solar, la energía solar, el calor, la iluminación, las ondas electromagnéticas que emite. O sea, son sus energías, son las potencias solares las que se encargan de todo eso, o sea, las que se encargan de manifestar la omnipresencia del sol allí donde quiera que alcance su luz. Eso es importante comprenderlo porque para nada niega la localización del Señor. Señor como persona localizado en una morada suprema. Si el Señor no estuviera localizado, si el Señor no tuviera una morada, entonces escrituras incluso de otras tradiciones no hablaran del reino de Dios, ni el reino del Señor, ni el reino de los cielos. O sea, no hablaran de eso. Porque al hablar del reino están hablando de morada, están hablando de un lugar específico. Entonces todas esas escrituras estuvieran mal también. Si el Señor Supremo fuera simplemente una concepción filosófica, una verdad completamente abstracta, una verdad que no tiene en sí mismo localización, ni tiene en sí mismo detalles reconocibles, ni es algo con lo cual se puede establecer una relación amorosa, entonces todas las escrituras conocidas en el mundo están completamente mal, porque todas hablan de esa morada, todas hablan de ese Señor y todas hablan del sentimiento o relación amorosa a Dios y todas hablan del servicio a Dios. Entonces, eso habla evidentemente de que detrás de todas las concepciones hay una personalidad de Dios. Hay un Dios, Señor Supremo allí perfectamente localizado, perfectamente personal y perfectamente lleno de sentimientos, actitudes. Entonces la meta del devoto puro está siempre en resultar agradable a su Señor. Vamos a ver también que es el comportamiento típico de una persona enamorada perfectamente. O sea, la persona enamorada perfectamente e incluso de manera inconsciente está tratando siempre de resultar agradable, de agradar a el objeto o a la persona amada. O sea, comportarse de tal manera, hablarle de tal manera, hacerle obsequios de tal manera que la otra persona sienta agrado y felicidad en su corazón. Entonces esta persona amada y esta persona amante, ambos experimentan un intercambio amoroso de amar y ser amado. Entonces el devoto puro en su estado puro siempre está tomando como regla de él si esto va a agradar al Señor o no. O sea, esto va a agradar a mi amor, esto va a agradar a mi Señor, va a agradar a mi amigo, como sea el sentimiento que estén teniendo con el Señor. O sea, eso se va convirtiendo en la regla fundamental de vida. Pero para uno saber si va a agradar o no va a agradar, entonces uno tiene que conocer al menos características fundamentales
de ese Señor en principio, qué es lo que agrada, qué es lo que no agrada. Porque al principio uno tiene que tener alguna información. Por eso existen las leyes, las reglas, o sea, para que uno tenga unas pautas de comportamiento determinadas que se supone que agradan a Dios y nos ayudan a crecer como seres humanos. Después, cuando el amor se instaura completamente en nuestros corazones de manera pura, cosa que no está todavía en ninguno de nosotros, entonces ya las reglas se borran de la mente, porque cualquier cosa que salga de ese corazón completamente puro va a ser agradable al Señor, porque ya el corazón está completamente habitado por el Señor. Puede que a veces pensemos que nuestro corazón está puro, puede que a veces pensemos que todo lo que sale de nuestro corazón es agradable a Dios, pero es probable que estemos equivocados. Si nos observamos las 24 horas del día, si observamos nuestra mente las 24 horas del día, vamos a ver que todavía hay pautas de pensamiento, hay pautas de cuestionamiento automáticos o conscientes, hay ciertas actitudes, hay ciertas conductas que en verdad no son manifestación de un amor puro por Dios. Son todavía manifestaciones, muchas manifestaciones de diferentes tipos de ego falso, de diferentes cosas que queremos, de diferentes anhelos, de diferentes actitudes de juzgar a otros. O sea, hay tantas cosas todavía en nosotros que estorban, que contaminan un poco, que impiden un poco el desarrollo completo de la devoción pura. Entonces es bueno, en vez de uno creer que, porque sí, porque está esa frase, no, porque todo lo que sale del amor, no importa lo que sea, es agradable a Dios. Eso es verdad, pero ahí hay un detalle. Esa frase se refiere al amor como amor puro. La pregunta es, ¿estás lleno de amor puro? ¿Todo lo que tú haces sale del amor puro? Quien responda que sí, bueno, felicidades, alcanzó la meta suprema. Yo estoy bastante lejos de ese amor puro y no sé si lo lograré alcanzar en 100 vidas más. Y por tanto prefiero cuidarme de pensar así y trato de siempre estar buscando qué, qué es lo que será agradable al Señor en este momento. Y hago más cosas desagradables que agradables, pero eso me da la oportunidad de después lamentarme y decir, wow. Y entonces me da la oportunidad de pedir disculpas, de ir al Señor, de quedarme allí a sus pies, de decirle, mira, a pesar de que soy el más imperfecto, soy el más hundido, soy el más cabezón que cae una y otra vez en los mismos desastres de conducta, a pesar que a veces queriendo o no queriendo lastima a tanta gente, a pesar de que soy arrogante, orgulloso, a pesar de que soy necio, aún así no tengo a dónde más ir. O sea, solamente te tengo a ti, entonces vengo aquí. Sé que no merezco estar en tu presencia quizás, pero vengo aquí porque a dónde voy a ir. Y confío además que tú no me vas a desalojar. Disculpe, confío que no me vas a desalojar porque tú eres amor puro. Además en tus escrituras tú me invitas a que venga, tú me dices que me amas, entonces aquí estoy, hecho un desastre, pero aquí estoy. Por favor, ayuda a cultivar ese amor en ti, permite que el amor puro por ti crezca en mi corazón, porque solo de esa manera podré yo transformarme de verdad. O sea, es lo que hago con mis palabras, que estoy consciente de que estoy muy lejos, demasiado lejos de ese amor puro. Es el anhelo, es la meta, es la proposición que tengo y es lo que quisiera, pero también soy realista y estoy consciente que estoy lejos de él, entonces trato de no caer en eso de que no, voy a hacer cualquier cosa, voy a hacer lo que mi corazón dicte, porque si hago lo que mi corazón dicte, entonces eso será agradable al Señor, porque el Señor habita en el corazón. Sí, pero el problema de eso es que el corazón en este mundo material lleva tanto tiempo siendo guiado por la mente que ya uno no sabe ni cuando algo viene del corazón ni cuando algo viene de la mente. Al menos yo me da trabajo y entonces prefiero no tentar al Señor de esa manera. Simplemente trato de contrastar el deseo que tengo, las cosas que voy a hacer con las escrituras, con otros devotos maduros. Y entonces pido al Señor también que me ayude a tomar una decisión. Entonces trato de ser cuidadoso en ese sentido. No me dejo simplemente llevar, no, el Señor desde el corazón me está indicando.
Eso es muy bonito y muy romántico, pero trato de tener cuidado porque puede ser la mente quien me está indicando y en su locura y en mi deseo personal y entonces yo en mi ilusión piense que es el Señor Supremo. El verso número 23 dice lo siguiente: oh tú el mejor de los Bharatas. Ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el yogi se va de este mundo, regresa a él o no regresa. En el yogi místico, o sea, en el yoga místico o el jnana yoga, habíamos dicho que es un método de tipo mecánico fisiológico y psicológico que se había creado basado en el estudio perfecto y observación perfecta de cómo funcionaba el cuerpo humano y la mente humana. O sea, estudiaron el carro, el automóvil a la perfección, la maquinaria a la perfección, y encontraron cómo es que el alma permanece allí y los impedimentos que la perturban y aquello que le impide salir a su debe tiempo de ese cuerpo. Cuando uno estudia una maquinaria a la perfección, entonces uno puede lograr el conocimiento sobre cómo manejarla a la perfección y también cómo detenerla cuando uno quiere. O sea, entonces en ese momento uno deja de ser esclavo de lo automático en dicha maquinaria. Entonces los yogis místicos de la antigüedad y aquel que se lo proponga también y se dedique a ese sendero con completa entrega y bajo una buena guía y con disciplina total, llegaron a comprender la ciencia o el modo de sacar, o sea, sacar el aire vital del cuerpo y permitir que el alma saliera cuando ellos lo decidieran. O sea, llegaron al conocimiento de cómo morir voluntariamente. Y no hablo de suicidio, porque el suicidio es una muerte involuntaria en el sentido de que sigues enredado. Hablo de que ellos simplemente, sin afectar el cuerpo, sin dañar el cuerpo, porque sabían que la vida no era el cuerpo en sí mismo, lograban organizar la maquinaria del cuerpo de tal manera, alistarse y en un momento justo permitir que esa alma abandonara el plano de esta conciencia específica de vida corporal. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos se dieron cuenta bajo su observación y estudio profundo a través de la meditación de que habían ciertos momentos en este mundo material, momentos atmosféricos, climáticos, momentos relacionados a las constelaciones, etcétera, etcétera, que eran más propicios para abandonar el cuerpo y otros menos propicios. Los más propicios eran una oportunidad tremenda para ir a planos de conciencia superiores, pero todavía dentro del plano de conciencia material, eso es importante comprenderlo. O sea, habían ciertos momentos de épocas y momentos del día y ciertas disposiciones que si abandonaban el cuerpo en ese momento, entonces lo más seguro era que dada su estado de liberación en cuanto a las leyes materiales, entonces pudieran acceder a un plano de conciencia material muy superior, donde el sufrimiento fuera menos y el poder fuera más, pero sigue siendo material. Entonces Krishna le va a explicar eso ahora a Arjuna, le va a explicar cuándo, desde esa ciencia del yoga, de la meditación, el yoga místico, los practicantes debían abandonar o no abandonar el cuerpo. Dice el texto 54. Disculpen, 24. Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del semidios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la luna creciente o durante los 6 meses en que el sol viaja por el norte. O sea, Krishna le describe varias alternativas que son momentos propicios para que el practicante de yogi místico los espere y en uno de esos momentos pueda, a su debido tiempo, voluntariamente abandonar el cuerpo y entonces puede acceder de manera mecánica al estado de liberación. Ahora, en el texto 25 dice: pero el místico que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante,
y durante los 6 meses en que el Sol pasa al sur, llega al planeta Luna, pero regresa de nuevo. O sea, llega al estado de conciencia que hay en la Luna, pero regresa de nuevo. Entonces describe básicamente que hay dos grandes momentos generales para abandonar el cuerpo. Un momento relacionado con la luz y lo auspicioso, y un momento relacionado con la oscuridad o lo inauspicioso. El momento relacionado con la luz te permite no regresar, y el momento relacionado con la oscuridad te hace entrar al planeta Luna, pero te hace después volver al planeta Tierra. Verso 26 dice: no hagan mucho énfasis en esto, son aspectos técnicos que estoy leyendo porque están aquí en el Bhagavad Gita, pero lo que más me interesa es lo que viene después. Dice, verso 26: de acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo, una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. Y el verso 27 dice: aunque los devotos conocen esos dos senderos o esas dos maneras, de la luz y de la oscuridad, oh Arjuna, nunca se confunden. Por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción. Esto es un detalle muy, muy importante. Aquellos dos momentos en los cuales uno puede abandonar voluntariamente el cuerpo si ha desarrollado la habilidad de hacerlo, son métodos mecánicos para uno abandonar el cuerpo y obtener cierta meta. Una meta donde volver o una meta donde no volver. Una meta donde alcanzar el Brahman o una meta donde volver a su debido tiempo acá a encarnar en el planeta Tierra. Entonces son métodos que llevan un entrenamiento bastante profundo, son métodos que llevan a vigilar ciertas épocas del día, ciertas épocas del año. Por ejemplo, después de la batalla de Kurukshetra, Bhismadeva, patriarca de los Kurus, un gran místico, un Mahayana, o sea, una gran alma, estaba allí con muchas flechas clavadas, se dice literalmente que estaba en un nido de flechas. Y aún así, permaneció allí, según las escrituras, 2 meses con esas flechas clavadas. No intenten entender esto desde la lógica material, porque van a decir 2 meses a alguien que por de hecho era una persona mayor, en un campo de batalla, ahí al sol, a la intemperie, a la noche, a la frialdad, con muchas flechas clavadas, no se desangró, no esto, no aquello, pero estamos hablando de uno de los místicos más grandes que ha dado estos tiempos, y de los místicos que se hablan, que eran de los más conocedores y de los más poderosos del yoga místico. O sea, Bhishma era conocido como el guerrero más famoso de su época, el yogi más famoso de su época, y por lo tanto tenía el control absoluto sobre su maquinaria corporal. O sea, sabía cómo disminuirlo todo, disminuir circulación sanguínea, cerrar las heridas, disminuir ritmo cardíaco, disminuir ciclos respiratorios, restaurar daños corporales, o sea, a la perfección todo, y hacerlo desde una serenidad absoluta. Entonces Bhishma, cuando cae atravesado por tantas flechas, él se da cuenta que no era un momento propicio para abandonar el cuerpo. O sea, él tenía el arte, el conocimiento para abandonar el cuerpo cuando quisiera. Entonces, él espera 2 meses a que llegara, a que el sol se pusiera en la órbita justa, para entonces él abandonar el cuerpo durante un momento de luz. Momento de luz no significa de día o de noche, sino de luz en el sentido trascendental de la palabra. O sea, un momento donde estuviera, por decirlo así, abierto el camino, el sendero, la oportunidad de entonces partir y no regresar más al mundo material. Entonces, sin embargo, llega un momento en que el señor Krishna y los Pándavas, que eran nietos de Bhishma, van allá al lugar donde él está atravesado por las flechas, y cuando Bhishma ve al señor Krishna frente a él, Bhishma
ve a sus otros nietos, se pone contento que hayan ganado la batalla, que hayan por fin vuelto a ser los reyes del pueblo, y les pide perdón porque él tuvo que luchar en el bando opuesto por cuestiones políticas que no vamos a debatir ahora ni son importantes. Y entonces se queda mirando al Señor Krishna y entonces dice unas oraciones muy bellas donde habla sobre el Señor Krishna como la suprema personal de Dios, sobre cómo la mayor dicha que hay en la vida es seguirlo, amarlo, servirle, sobre cómo Él es la fuente de todo, sobre cómo le dice a sus otros nietos que nunca se aparten de Él, que nunca dejen de servirle. Y entonces se dice que mirando al Señor Krishna, Él, llegada la hora, voluntariamente abandonó el cuerpo. Pero Bhishma tuvo una gran dicha. No solo la dicha de abandonar el cuerpo en un momento de luz, porque si hubiera abandonado un cuerpo en un momento de luz, hubiera ido al Brahman, la concepción Brahman o impersonal de la verdad que soy. Abandonó el cuerpo mirando de frente y personalmente a la suprema personalidad de Dios. La escritura dice que cuando alguien muere, mirando directamente a la personalidad de Dios, ya sea en su recuerdo o de manera directa, entonces automáticamente va a la morada del Señor Supremo. Por eso muchos de los demonios de la Escritura Sagrada fueron muy afortunados cuando fueron literalmente matados por Krishna, porque murieron mirando a Krishna. O sea, en ese momento alcanzaron la purificación total, cosa que nosotros es probable que no alcancemos en muchas vidas. Claro, estos grandes demonios, no piensen que eran cualquiera. Estos grandes demonios eran en verdad grandes devotos que por alguna causa de todavía cierta impureza tuvieron que volver a tomar un cuerpo acá en la tierra, pero como tenían un poder tan grande porque eran grandes devotos, entonces asumieron un cuerpo de grandes demonios, porque es lo que la ley estableció, la ley. Y entonces desde allí el Señor Krishna en persona los liberó a todos. O sea, la pequeña impureza que les quedaba, Él se las liberó al darles la oportunidad de morir viéndolo, de morir viéndolo. De hecho, hay una historia muy hermosa de un gran demonio de estos que es gigantesco, y entonces mientras lo están matando y le están serruchando la cabeza, se la están cortando porque el cuello era como el tronco de un árbol, o sea, para cortarle era muy grueso, era algo gigantesco, y mientras se la están serruchando, él se está riendo. Y le preguntan, ¿y por qué te ríes? Y él dice, porque al fin voy a tener la dicha, Señor, de librarme de las pocas impurezas que me quedan y volver para siempre junto a ti. O sea, entonces podemos ver que en el corazón de ese gran demonio realmente había un gran devoto, pero por alguna razón de impureza tuvo que acceder a un cuerpo terrenal, entonces tuvo que actuar bajo una modalidad de demonio. Entonces debemos de tener cuidado a quien criticamos, porque puede ser que estemos criticando a un gran devoto y eso no es bueno. Entonces lo más importante de este verso es que el Señor Krishna ahora le dice a Arjuna que aunque el devoto conoce esos dos senderos o formas de abandonar el cuerpo, dice que aún así él no se confunde. Esto quiere decir que el devoto no se preocupa por eso. El devoto no se preocupa por aprender el arte de abandonar el cuerpo voluntariamente, por aprender el arte de cuándo es la luz, cuándo es la sombra, porque esa luz y sombra están dados por cuestiones de este mundo material. Organización de constelaciones, organización en la órbita del Sol, organizaciones en la inclinación del eje de la Tierra, organización, o sea, todos, si se fijan, son factores completamente del mundo material. Pero el devoto puro del Señor está situándose en el plano trascendental. Esto quiere decir que está libre. El devoto puro, repito, no ninguno de nosotros, está libre de todas las influencias o aspectos materiales. Él simplemente sabe que si se ejercita en el servicio devocional y él muere recordando al Señor en virtud de la práctica de ese servicio devocional, no importa en qué época del año muera, no importa si es en la luz material, si es en la sombra material, si es en tal constelación, si es bajo, no importa.
él va automáticamente y directamente hacia la morada del Señor, porque así lo confirma el Señor en sus escrituras. Entonces el devoto, en vez de dedicarse a aprender todos estos mecanismos, de hacer todas esas austeridades para desarrollar esa habilidad de cuándo abandonar el cuerpo y cuándo no abandonarlo, el devoto dedica ese mismo tiempo simplemente a ejercitarse en el servicio amoroso por el Señor. Ese es su método. Entonces él no se confunde. Oye, ¿será ahora la claridad? ¿Será la oscuridad? ¿Será la luz? ¿Me estoy muriendo? No. Y entonces él se establece en el servicio devocional, pone su vida en manos del Señor. Y ya no importa cuándo la muerte llegue. Él simplemente se ocupa en el servicio devocional. De manera tal que si Dios permite, cuando la muerte llegue, lo sorprenda en servicio devocional. Este servicio devocional puede ser incluso con la mente, porque alguien podría preguntar, bueno, si estoy en una cama, si estoy grave, ¿cómo voy a estar en servicio devocional si mi cuerpo no puede ni moverse? Pero servicio devocional significa emplear tus energías al servicio del Señor. Tu mente es una de tus energías. Entonces el simple hecho de pensar en Dios, de recordarlo, o el simple hecho de escuchar hablar sobre Dios, cualquier cosa de esa con sinceridad es servicio devocional. Entonces todo en relación con el Señor Supremo, movido por un apego hacia el Señor Supremo y un amor creciente hacia Él, es servicio devocional. Y es lo único que nos puede garantizar de manera completa y genuina nuestro regreso a la morada suprema, que de hecho es nuestro sitio original y el único sitio y la única relación que nos puede satisfacer por completo y que nunca nos trae frustración. Entonces, ahí está la clave. O sea, el yoga místico es un yoga que da poderes muy elevados, tiene un conocimiento muy elevado, pero lleva también un esfuerzo muy elevado en cuanto a comprender una serie de cosas. El devoto, cuando va comprendiendo el amor por Dios y se va enamorando de Dios, entonces le van dejando de interesar esos aprendizajes y se dedica simplemente a tratar de servir y servir y servir a Dios. Es lo que hace normalmente un enamorado, siempre está pensando en cómo satisfacer a aquel que está siendo cada vez más el objeto único de su amor puro, que a partir del cual ama a todas las demás criaturas, porque comprende que forman parte de ese a quien él ama tanto. Entonces Krishna vuelve a poner la conclusión perfecta, vuelve a decir, el servicio devocional, la devoción pura, ese es el camino. Ese es el camino directo a mí. Ese es el camino directo a Dios. No hay otro camino. Hay otras formas que te hacen dar diferentes bosquejos para que caigas en un estado. De ese estado tienes que caer en otro, de ese en otro, en otro, en otro, hasta que al final tienes que llegar, quiera o no quiera, al amor por Dios. Tienes que llegar al Bhakti. Y cuando llegues allí, comenzar a ocuparte entonces en el servicio devocional. Si al final tiene que llegar allí, entonces la pregunta sería, bueno, si al final coja el camino que coja, voy a tener que llegar allí, entonces ¿para qué demorarme tanto? ¿Por qué no reflexiono con calma en la posibilidad de, bueno, ¿y por qué ya no comienzo directamente allí? ¿Por qué ya no voy reflexionando en la idea de servicio devocional? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo acercarme a esa actividad? ¿Cómo puedo instruirme? ¿Cómo puedo escuchar sobre ella? ¿Verdad? Claro, cada persona hace lo que desee porque cada persona tiene que cumplir sus propias tendencias internas. Pero tenemos libre albedrío. O sea, tenemos tendencias internas, pero también tenemos la capacidad de decidir qué hacer, qué decisión tomar, además de esa tendencia interna. Usted puede tener la tendencia interna de matar a alguien, pero usted tiene la capacidad, si toma conciencia de la situación, de decidir no matar. Es una cosa muy difícil cuando ya se ha hecho automático, pero la capacidad siempre existe. Entonces la capacidad, la oportunidad de uno iniciarse en el sendero del servicio devocional, aún sin haber progresado por determinados senderos hasta diferentes etapas. O sea, esa posibilidad siempre existe, siempre está disponible, pero parte, por supuesto, de que surja primero el deseo en nuestro corazón de tener la dicha de poder comprender el sendero y poder encaminarnos en ese sentido. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, la mansedumbre esté con nosotros, la humildad, la tolerancia, la entrega. El estar siempre pensando en Dios, anhelando encontrar el modo efectivo
para que de nuestra siempre compleja vida podamos ir encontrando un espacio siempre creciente para Él en nuestra mente y en nuestro corazón. Hare Krishna, que tengan todos un buen día y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.